Buen día, vamos a determinar el primario de un transformador con el uso del multímetro. Vamos a utilizar el multímetro en la escala de Ohm para poder determinar resistencia o continuidad de un circuito. Los datos a tener en cuenta es siempre colocar las puntas en el lugar correcto en cada multímetro, seleccionar la escala y verificar el funcionamiento uniendo las puntas. Esto es esencial para evitar falsas lecturas. Y fundamental, todas las mediciones deben realizarse sin tensión aplicada sobre el circuito. Seleccionamos el instrumento en Ohm, colocamos ambas puntas en el extremo, en este caso es una bobina, a medir, o llamado solenoide también, y nos va a dar resistencia o una continuidad eléctrica entre un extremo y el otro de la bobina. Puede variar esa resistencia de un valor muy bajo hasta un valor muy alto, dependiendo de la clase de bobina. En este caso, este instrumento tiene dos escalas, una de 1K y otra de 100K. Eso nos quiere decir que en esta escala va a medir de 0 hasta 1000 ohm. Cualquier resistencia que supere los 1000 ohm nos va a dar como que el circuito está abierto. Si supera eso, tendremos que seleccionar la escala superior y va a medir desde 0 hasta 100K o 100.000 ohm. Las distintas escalas es para darle más exactitud a la medición que estamos haciendo. Entonces siempre es preferible que esté más cerca la escala que elegimos al valor que vamos o que tenemos que tomar. Hoy vamos a determinar cuál es el primario de un transformador. Para hacer un repaso, un transformador es un bobinado primario separado eléctricamente de un bobinado secundario. Depende cuántas espiras o cuántas vueltas tenga el bobinado secundario, puede ser un transformador elevador o un transformador reductor. Si tiene menos vueltas que el primario va a ser reductor y si tiene más vueltas que el primario va a ser elevador. Ese es el concepto de un transformador. Dos bobinados separados eléctricamente. La corriente alterna es la que hace que el campo magnético sea variable y un bobinado secundario que va a absorber ese campo magnético y va a generar una corriente eléctrica. Siempre tener en cuenta que en un transformador entra alterna y sale corriente alterna. Acá tenemos un transformador reductor, quiere decir que el primario tiene más vueltas que el secundario. Entonces si medimos en la escala de Ohm el primario, nos va a depender del tipo de transformador, nos va a dar en este caso 80 ohm, quiere decir que tiene mucha cantidad de vueltas, más resistencia, y si mido resistencia en el secundario me va a dar mucha menor resistencia, 1,2 ohm. Eso quiere decir que este es el secundario y el de mayor resistencia es el primario. Nunca tener en cuenta el color de los cables porque hay distintos países que tienen distintos códigos de colores y puede llegar a dar una confusión. Detectar cuál es el primario y el secundario en un transformador. Recordando que el primario es el que ofrece menos resistencia. El secundario, perdón, es el que ofrece menos resistencia.
y el primario es el que ofrece más resistencia. Porque tiene mayor cantidad de vueltas. Entonces, este sería el primario y el de menor resistencia sería el secundario. Confirmamos. Primario 220 y secundario 24 volts. Siempre tener en cuenta, como en la práctica anterior, que cuando seleccionamos con alarma sonora, el instrumento nos dará este aviso cuando la resistencia sea demasiado baja. Eso nos está avisando que tengamos cuidado, que la resistencia es muy baja y por ende no conectar a 220 volts. Entonces es un dato importante: cuando nos da la alarma sonora quiere decir que la resistencia es muy baja. Tengamos cuidado donde conectaremos ese dispositivo. Bueno, ¿Con el tanque lleno? Bueno, con el tanque lleno tenemos el común, que ya lo descubrimos. ¿Cómo lo descubriste? Porque me marca continuidad de un cable a otro. Sí. Y no me marca continuidad con el otro. Sí. ¿Sí? Esto sería como una tecla de combinación escalera. Sí. Tenemos el tornillo común en el medio y dos tornillos a los costados, que son dos contactos. Dos bornes, sí. Claro. Entonces, en el caso del flotante tenemos un normal abierto y un normal cerrado, que con el tanque lleno uno no tendría que marcar continuidad y el otro no. El que tiene continuidad es el normal cerrado. ¿Y cómo confirmás que el normal abierto cierra cuando bajas el automático? ¿Cómo controlo que el normal abierto cierra cuando levanto contacto? Negro y celeste. Claro, por los colores. Negro y celeste tocas y mirás o bajás el automático. Bájalo. Ahí está pidiendo. Ahí está dando orden a la bomba para que encienda.